Orando con la palabra. Te damos gracias, Dios Todopoderoso, bello, hermoso, misericordioso, por todo lo que haces en nuestras vidas, por todo lo que manifiestas, por todo lo que inspiras en nuestros corazones. En nombre de tu Hijo amado Jesucristo, bendícenos con el Espíritu Santo y bendice nuestra familia, nuestros seres queridos, nuestros seres amados. Hoy nosotros estamos celebrando el segundo domingo de Cuaresma y la liturgia nos invita a reflexionar acerca de la transfiguración. Y dice la palabra de Lucas 9, 28 al 36, que Jesús tomó a Pedro, a Juan y a Santiago y subió a lo alto del monte para orar. Inmediatamente tenemos que tenemos que irnos al texto del libro del Éxodo en el capítulo 19, donde dice la palabra 19, 1 al 2, que Moisés subió a la montaña para encontrarse con Dios. Es decir, que la montaña adquiere un significado de encuentro con Dios. Luego nosotros hacemos, eso se llama una extrapolación. Traemos desde allá, desde ese tiempo, a este presente, y el significado de montaña entonces tiene un resignificado, podemos decir así. ¿Qué significa eso? Que para nosotros la montaña significa el espacio donde yo puedo elevarme, donde yo puedo estar en intimidad, donde yo puedo estar a solas con el Señor. Es decir, ya no es el geográfico simplemente, sino que ya ahora hay una realidad teológica, espiritual, con la cual yo entro, un significado teológico espiritual de montaña, que puede ser precisamente en este momento que todos nosotros, conducidos por la palabra de Dios, nos elevemos y nos encontremos con Él en una intimidad profunda de corazón. Así que nosotros ya sabemos, cuando escuchemos la palabra montaña, monte, alto, es que va a hacer encuentro con Dios. Ahora, nuestro Señor Jesucristo, en el Evangelio de Mateo, capítulo 5, dice que subió a la montaña. Moisés sube a la montaña y Dios le habla y baja y le comunica al pueblo. Y después sube y le comunica a Dios lo que el pueblo dijo. Y Moisés se convierte como una especie de un mensajero. Pero cuando nosotros encontramos en Mateo 5:1 que Jesús sube a la montaña, se siente y comienza a enseñar, Él es la palabra viva de Dios Padre. Él no baja de la montaña para decirle al pueblo y otra vez sube para encontrarse con Dios. Él conduce al pueblo al encuentro con Dios. Y eso es lo que está pasando aquí. Cuando Él sube a orar, y mientras oraba, el aspecto de su rostro cambió y sus vestidos brillaban de resplandor. Es decir, nuestro Señor Jesucristo está experimentando una transformación. Y con esta transformación está indicándole a los apóstoles Santiago, Pedro y Juan que esa transformación es la que va a acontecer cuando Él experimente la muerte. Esa transformación en cuerpo glorioso es lo que va a venir con la resurrección. Ese es el cuerpo del resucitado. Tremendo. Y esto tiene que llenar de esperanza a los apóstoles. Dice la palabra, de repente 2 hombres conversaban con él. Eran Moisés y Elías, que aparecieron con gloria, hablaban de su éxodo que iba a consumar en Jerusalén. 2 hombres que conversaban con Jesús. Recuerden ustedes que Moisés murió. El libro del Deuteronomio termina en el Deuteronomio capítulo 34 diciendo, versículo 5, que Moisés murió. Y debemos tener presente esto para ahondar más. 34, versículo 5. Moisés, siervo del Señor, murió allí en la tierra de Moab, como había dispuesto el Señor. Lo enterraron en el valle, en tierra de Moab, frente de Bet-peor. Nadie hasta hoy conoce su sepultura. Moisés tenía 120 años cuando murió. No se habían debilitado sus ojos, ni había disminuido su vigor. Los israelitas lloraron a Moisés durante 30 días en los llanos de Moab, cumpliendo así los días de luto por su muerte. 1250 años sucedió esto, antes de Jesús. Y ahora dice la palabra que
de repente dos hombres conversaban con él, eran Moisés y Elías. Elías fue arrebatado en un carro de fuego, dice el libro de los Reyes. Entonces, ¿qué nos está diciendo la palabra? Hay una palabra clave aquí. Dice que apareciendo en gloria. También ellos aparecen en virtud de la transfiguración de Jesús. El Padre ha querido esto para Jesús, su Hijo amado. Y en virtud de eso está Moisés y Elías, para indicar que la muerte no es el fin, para indicar que Dios sigue actuando en la historia. Y esta es la gran enseñanza que le está dando a los apóstoles y nos está dando a nosotros que hemos experimentado la muerte de un ser querido. Yo por lo general digo la glorificación, porque la glorificación es esa transformación. Cuando San Pablo dice, de hecho Jesús es primero, nuestro Señor dice que cuando llega el momento de que sea glorificado, así que sea transformado, es una nueva visión de la muerte. Vamos a leer el texto donde dice eso, en San Juan, capítulo 12. Vamos a buscarlo, Juan 12. Aquí dice, Juan 12, 24. Dice así, 12, 23. Jesús contestó, ha llegado la hora en que Dios va a glorificar al Hijo del Hombre. Me encanta. Nueva visión de la muerte. Yo les aseguro que si el grano de trigo que cae en la tierra no muere, queda infecundo, pero si muere, dará fruto abundante. ¿Se da cuenta? Y empieza a hablar de la muerte. Glorificación y muerte, la transformación que Él experimentará. Entonces, y la glorificación que nosotros experimentaremos. Y mira que se aparece Moisés y Elías para colmarnos mucho más de fe. Dice San Pablo en la carta a los Filipenses 3:21, dice, Él transformará nuestro cuerpo miserable en un cuerpo glorioso semejante al suyo. Esto es muy bello, porque ese cuerpo glorioso precisamente es ese cuerpo transfigurado. Cuando leo el Evangelio de Marcos, en el capítulo 16, versículo 12, dice, se apareció bajo otro aspecto, pero es el mismo Jesús. Voy a tomar la versión de la Biblia de Jerusalén para ver, y ustedes también ahí en sus casas, Marcos, y vamos a encontrar capítulo 16, versículo 12, acerca de esta transformación. Capítulo 16, vamos buscando en las Sagradas Escrituras y vamos a ver qué nos dice. 16, 12, dice, después de esto se apareció bajo otra figura, transfiguración, otra figura. Aquí lo dice, Biblia de Jerusalén. Entonces, ¿qué dice? Que esa transfiguración, esa transformación se realiza porque nosotros en la medida en que vamos abriéndonos al amor de Dios, el amor de Dios es el que nos glorifica, es el que nos transforma, el Espíritu Santo en nosotros. Dicho por San Pablo en la carta a los Romanos, vamos a buscar en Romanos, en el capítulo 5, carta a los Romanos, en el capítulo 5, y vamos nosotros armando el rompecabezas que nos ayuda a nosotros a crecer en el amor de Dios. ¿Qué dice el texto? Con respecto a este amor de Dios, el amor de Dios, dice, así pues, nosotros, Romanos 5, 6, nosotros estábamos incapacitados para salvarnos, pero Jesús murió por los impíos en el tiempo señalado. Es difícil dar la vida incluso por un hombre de bien, aunque por una buena persona quizás alguien esté dispuesto a morir. Pero, dice aquí, pero Dios nos ha mostrado su amor, ya que cuando éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Con mayor razón, pues, quienes estamos recibiendo la salvación,
por medio de la sangre de Cristo seremos liberados por el castigo. Porque si siendo enemigos de Dios nos reconcilió consigo por la muerte de su Hijo, mucho más reconciliados ya nos salvará para hacernos partícipe de su vida, para hacernos partícipe de su vida. ¿Y cómo lo va a hacer? Transformándonos en cuerpo glorioso, transformándonos en cuerpo glorioso. Entonces, continúo diciendo que, dice San Pablo, y me encanta, que esta transformación que realiza el Espíritu Santo, haciéndonos partícipes de la vida de Cristo, comienza en una evolución a partir del santo bautismo que recibimos, como dice en la carta a los Romanos, en el capítulo 6, versículo 2. De ninguna manera, si hemos muerto al pecado, ¿cómo seguir viviendo en él? ¿Ignoran acaso que todos nosotros, a quienes el bautismo nos ha unido a Cristo, hemos sido vinculados a su muerte? En efecto, por el bautismo hemos sido sepultados con Cristo, quedando vinculados a su muerte, para que así, como Cristo fuese resucitado de entre los muertos por el poder del Padre, así también nosotros llevemos una vida nueva. Porque si hemos sido injertados en Cristo a través de una muerte semejante a la suya, también compartiremos su resurrección. Es decir, la resurrección es la transformación de nuestro cuerpo miserable en un cuerpo glorioso, semejante al de él, como lo dije anteriormente en la carta, lo dice San Pablo, citando a San Pablo en Filipenses 3:21. Dice San Pablo, esto sucede en un instante, en un abrir y cerrar de ojos. Esta transformación, 1 Corintios 15:51. Por lo tanto, Pedro y sus compañeros se caían del sueño y vieron, y dice aquí, y vieron su gloria y a los dos hombres que estaban con él. Esto es bien lindo, porque así la muerte, ya la muerte no tiene dominio sobre el ser humano. Incluso, dice la carta a los Hebreos que Cristo derrotó la muerte. Y la derrotó precisamente por la resurrección, por la glorificación que experimentaremos. Este dato es muy importante. Carta a los Hebreos. Vamos a buscarlo aquí. Efesios, capítulo 2. Vamos a buscar en la carta a los Hebreos. Aquí está. 2:14. Y puesto que los hijos tenían en común la carne y la sangre, también Jesús las compartió, para poder destruir con su muerte al que tenía poder para matar, es decir, el diablo, y liberar a aquellos a quienes el temor a la muerte tenía esclavizado de por vida. Aquí, temor a la muerte. Claro que nosotros como seres humanos limitados y frágiles experimentaremos ese temor. De hecho, nuestro Señor Jesucristo en Marcos 14:32 experimenta ese temor, pero Él se postra, se abandona en las manos del Padre y cree profundamente en lo que el Padre está prometiendo. Y en esta palabra que nosotros estamos escuchando hoy, Pedro, cuando está tocado por la gloria de Dios, dice: Maestro, qué bueno que estemos aquí. La gloria de Dios que se manifiesta a través de todo lo bueno que experimentamos y todo lo bello y todo lo que es verdad. Qué bueno que estemos aquí. ¿Por qué no hacemos 3 tiendas? Una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. No sabía lo que estaba diciendo. No entendía lo que estaba aconteciendo. Todavía estaba diciendo esto cuando una nube los cubrió con su sombra. Y bello esto, muy bello, porque esa nube es la presencia de Dios. Es la presencia de Dios que nosotros experimentamos. De repente nosotros estamos en el templo, en la Santa Eucaristía, y experimentamos una presencia bella a través de la liturgia que nos introduce en ese misterio, que entraron en la nube. Dice esto cuando llegó una nube que los cubrió. ¿Ves? Y esa nube es la presencia de Dios. ¿Y cómo sabemos nosotros qué es la presencia de Dios, esa nube? Lo sabemos porque ustedes recuerdan en el Éxodo que esa nube iba guiándolos en el camino por el desierto. Capítulo 9, aquí está la transfiguración.
Aquí dice, y la gloria, y de suerte con él Moisés, pero la nube, me interesa lo de la nube que aparece en el camino por el desierto, sobre todo en el libro de los números. Entonces, cuando ellos entran en la nube, es decir, en la presencia de Dios, ellos pueden escuchar. Cuando el Padre dice, este es mi Hijo, el elegido, escúchenlo. Eso es lo que Él manda, escuchar la palabra de su Hijo. Y después de esto, Jesús se encontró solo. Qué misterio tan bello este de la transfiguración, que nos llena de tanta esperanza. Amén. Orando con la palabra. Orando con la palabra.